La mujer se arrodilló con su bebé llorando de hambre y preguntó: ¿Me daría sus restos, señor? El millonario dejó el café disgustado, listo para echarla, pero entonces sus ojos se encontraron. Vio una mezcla de desesperación y dignidad imposible de ignorar. Algo dentro de él se quebró. Lo que sucedió a continuación en esa terraza de la calle Mayor no fue caridad ni casualidad. Fue el milagro que dos almas destruidas ni siquiera sabían que estaban pidiendo. Aquella mujer se llamaba Elena. Había perdido su empleo hacía 3 meses y sin red familiar ni ingreso alguno, aquella terraza era su último recurso contra el hambre de su bebé. El hombre, de nombre Alberto, cargaba una soledad que ni su inmensa fortuna había podido remediar. Nadie lo sabía, pero cuando él miró sus ojos, no solo vio a una desconocida, reconoció la misma desesperación que una vez lo había marcado a él. ¿Qué encadenaría aquel encuentro? Para entender lo que ocurrió aquella tarde, hay que retroceder hasta las 7 de la mañana. Elena despertó en el sofá de un piso diminuto en el extrarradio, con el llanto de su bebé atravesándole el pecho. No había leche, no había pañales, no había nada más que un sobre de papilla que le habían dado en la parroquia y que se había terminado la noche anterior. El pequeño Samuel, de apenas 9 meses, llevaba 2 días comiendo menos de lo que necesitaba y su llanto se había vuelto más débil, más agudo, como el de un animal herido. Ella se miró las manos, temblaban. Miró el teléfono, 0 llamadas, 0 mensajes. Llevaba 3 meses enviando currículums tras perder su puesto de auxiliar administrativa. La empresa había cerrado y con ella se habían esfumado sus ahorros, su estabilidad y, en cierto modo, su capacidad de mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Aquella mañana, sin embargo, tomó una decisión. Se puso su único abrigo beige, ese que guardaba canas de polvo y memoria de tiempos mejores, envolvió a Samuel en una manta y se echó a la calle. No sabía a dónde iba, pero algo le dijo que cualquier cosa era mejor que quedarse inmóvil viendo cómo a su hijo se le apagaba la vida. Al otro lado de la ciudad, Alberto abrió los ojos a las 7:15 en un ático de 200 metros cuadrados con vistas a la catedral. La cama parecía un campo de hielo. Había dormido solo como cada noche desde hacía 12 años, desde que enviudó. Se preparó un café con una máquina de 2.000 euros que apenas tocaba, se vistió con el blazer azul oscuro que su asistente le dejaba siempre listo y salió a la calle sin rumbo fijo. Era martes. En su agenda solo ponía revisar cartera, que era su forma de disfrazar el vacío. Alberto era el fundador de uno de los fondos de inversión más rentables del país, pero si uno lo observaba caminar por esa acera, no veía a un triunfador. Veía a un hombre de 58 años que llevaba más de una década sin abrazar a nadie por voluntad propia. Para él, la terraza del café de la calle Mayor era un ritual, el único lugar donde el rumor de la fuente y el olor a café ocultaban el silencio. Ese día era especial. Aunque él no quisiera reconocerlo, se cumplía el aniversario de la muerte de su esposa, y todos los años, en esa fecha, su memoria le devolvía una imagen, la de una mujer que le suplicó algo una vez y que él no supo escuchar. Elena llegó a la calle Mayor casi por casualidad. Había caminado durante 40 minutos, con Samuel aferrado a su pecho, sintiendo el peso de sus huesitos. La terraza del café le pareció un espejismo. Manteles blancos, tazas humeantes, la gente riendo. Se detuvo. El hambre y la vergüenza peleaban dentro de ella. Sabía que si pedía algo y la rechazaban, algo se rompería definitivamente. Pero entonces Samuel emitió un quejido seco y ella se arrodilló. No fue un gesto teatral, fue una rendición. Con voz temblorosa, casi inaudible, apuntó la frase que llevaba horas ensayando. «Me daría sus restos, señor». Alberto levantó la vista de su taza molesto. Estaba a punto de decir que no, de despedirla con un gesto de mano, de volver a su café y a su silencio. Pero entonces sus ojos se encontraron, y lo que sucedió en ese instante no fue caridad. Fue un terremoto silencioso. Alberto recorrió aquel rostro demacrado y descubrió algo que no estaba preparado para ver. No era solo desesperación lo que emanaban esos ojos, era una dignidad rota, un orgullo calcinado que todavía se negaba a desaparecer. Y en ese fondo brilló un destello que lo teletransportó a otro tiempo, a otra mujer, a una súplica que él ignoró 12 años atrás. Sintió un nudo en la garganta y un vacío en el estómago. Bajó la mano.
Musitó dos palabras que ni él mismo esperaba. «Siéntese, por favor». La mujer lo miró sin entender. Nadie en esa terraza entendió nada, salvo quizá el camarero que se acercó a toda prisa. Alberto pidió un plato completo para ella y un puré para el bebé. Pero mientras Elena comía y las lágrimas le corrían silenciosas, Alberto no podía apartar la mirada de sus ojos. Algo dentro de él empezó a encenderse, porque aquella mirada no solo le recordaba a su esposa, le recordaba a alguien más, alguien a quien él nunca había conocido, pero cuya sombra había perseguido toda su vida. Y mientras la mujer se sentaba, la pregunta que comenzó a arder en la mente del millonario no fue «¿Cómo puedo ayudarle?», sino otra mucho más inquietante. ¿De qué me suena esta historia? La pregunta no se quedó flotando en el aire de la terraza, se clavó en el pecho de Alberto como una astilla helada. Elena, ajena a la tormenta interior del millonario, apenas alcanzaba a tomar la cuchara con manos temblorosas. Samuel, por primera vez en muchas horas, dejó de llorar mientras se aferraba a una galleta que el camarero había acercado con una sonrisa prudente. La fuente de la plaza borraba el resto de los sonidos y, sin embargo, dentro de aquella burbuja se estaba produciendo un silencio de esos que lo cambian todo. Alberto observó el modo en que ella partía el pan con la misma delicadeza con que quizás había doblado la ropa de su hijo antes de que la vida se desplomara y supo que no iba a poder marcharse sin saber. Dejó la taza sobre el platillo y en lugar de la pregunta que aún le ardía, optó por la más sencilla. «Cuénteme qué le ha pasado». Elena lo miró con la desconfianza de quien ha aprendido que las palabras se rompen con facilidad, pero había algo en aquel hombre, en la forma en que sus ojos seguían anclados a los suyos sin un ápice de superioridad, que la empujó a hablar. Le contó del día que la empresa de mensajería donde trabajaba como administrativa cerró sin aviso previo. Le habló de los 3 meses enviando currículos a portales que nunca respondían, de las entrevistas en las que su delgadez delataba lo que sus labios intentaban ocultar, y del momento exacto en que la leche para Samuel se terminó y supo que ya no podía esperar más. Alberto escuchó sin interrumpir. Cada detalle se le enganchaba en algún rincón de la memoria que llevaba años tapiado, porque aquella historia no le era ajena, no del todo, y fue entonces cuando recordó, 12 años atrás, una tarde mucho más fría que esta, una mujer de unos 40 años, con un abrigo azul descolorido, se le había acercado a la salida de su oficina. Le había suplicado una ayuda pequeña, una cantidad irrisoria para él, para un tratamiento médico que su hija no podía costear. Alberto le dijo que no, con prisa, sin mirarla, porque llegaba tarde a una cena con su esposa. 4 días después, su mujer sufrió un aneurisma repentino y murió en cuestión de horas, y la culpa que lo persiguió desde entonces no era solo por no haber llegado a tiempo a lo que ya era inevitable, sino por haber ignorado a la mujer del abrigo azul como si la necesidad fuera una molestia tolerable. El duelo lo arrojó a una soledad voluntaria. Desde entonces nadie le había pedido nada directamente. Hasta hoy. Alberto sintió que aquella terraza era el escenario exacto que el destino había construido para ponerlo de nuevo frente al mismo examen. Solo que ahora él tenía 60 segundos para tomar la decisión contraria. Pidió y la sorprendió con una frase que no dejaba espacio para la réplica. «Voy a ofrecerle un lugar por unos días y un puesto en mi empresa. No es caridad, es una inversión en alguien que, como usted, no ha tenido oportunidades». Elena tardó 4 latidos en responder. «No sé cómo agradecérselo». «Agradezca viviendo», dijo él. Y Samuel, ajeno a todo, emitió un gorjeo que sonó como un sello sobre aquel pacto. 3 horas después, Elena y el bebé estaban instalados en un pequeño apartamento anexo al ático de Alberto. La fortuna no solo se medía en metros cuadrados, sino en un silencio cálido y en el olor a limpio que ella había olvidado. Alberto cumplió su palabra a la velocidad del rayo, algo que había definido toda su trayectoria empresarial. Pero esa misma mañana, cuando su director financiero, un hombre llamado Ernesto, entró en el despacho con una carpeta llena de negativas, se materializó el primer obstáculo. Ernesto cerró la puerta con cuidado y expuso los números.
Alberto, meter a una desconocida en el edificio corporativo sin pasar por recursos humanos, sin un contrato formal, puede ser malinterpretado, y tu reputación no está para interpretaciones. Alberto lo miró sin parpadear. Dime exactamente qué es lo que puede ser malinterpretado. Ernesto respondió bajando la voz, que estás perdiendo el juicio, o que esa mujer no es solo una empleada. La palabra no dicha flotó en el aire, incendiando el orgullo del millonario. Pero lo que Ernesto no sabía era que Alberto ya había sobrevivido a pérdidas mucho peores que un rumor, y que aquella mujer traía consigo un ancla que lo estaba devolviendo a la vida. Elena, ajena a aquella conversación, deshacía la bolsa escasa de pertenencias en el cuarto que Alberto le había asignado. Sobre una cómoda de madera clara, entre un jarrón vacío y un flexo polvoriento, había un portarretratos. Ella lo tomó sin intención y se quedó paralizada. La fotografía mostraba a una mujer de unos 45 años, de mirada dulce y manos finas, vestida con un chaleco de voluntaria de una organización local. Un nombre estaba escrito en la parte posterior con tinta azul. Carmen, en jornada de acogida, febrero de 2012. Elena sintió que la sangre se le subía a las sienes. Esa mujer le había dado un plato de sopa y una manta a ella, con 9 años, en un centro de acogida después de que su madre desapareciera durante 3 meses. Esa mujer le había preguntado su color favorito y le había prestado un libro de cuentos que aún recordaba de memoria. Esa mujer era Carmen, la esposa fallecida de Alberto. La coincidencia no era creíble, y sin embargo estaba pasando. Corrió hacia el salón principal donde Alberto seguía discutiendo con Ernesto. La respiración le temblaba. Al verlo, él interrumpió la conversación con un gesto y se acercó preocupado. ¿Qué ha pasado? Elena alzó el portarretratos y lo enfrentó a aquellas palabras que ahora atravesaban el tiempo. Esta mujer me salvó una noche en la que mi madre no volvió. Yo era una niña. ¿Era su esposa? Alberto se quedó blanco. Miró la foto, luego a ella, y comprendió que la historia que había empezado como un simple plato de comida no tenía nada de simple. Era un círculo perfecto tejido con los cabos sueltos que su esposa había dejado antes de morir. Ernesto, que había asistido a la escena sin entender, fue el primero en romper el silencio. Quizá esto complique aún más las cosas antes de la junta de mañana. Hay un periodista en el vestíbulo que quiere preguntarte por qué estás alojando a una mujer a la que acabas de conocer. El nombre del reportero cayó como un jarro de agua helada. Era alguien que llevaba años buscando un motivo para hundirlo. Alberto miró a Elena y vio en sus ojos una pregunta que él no podía responder con dinero. Iba a soltarla ahora que el pasado se volvía tan frágil como el presente. La pregunta se quedó suspendida en el salón, filosa como un cuchillo sin mango. Alberto no respondió de inmediato. No podía. Porque en aquel portarretratos no solo vivía el recuerdo de su esposa, sino la constatación de que el universo había estado tejiendo este encuentro desde mucho antes de que él creyera en las casualidades. Ernesto, con la carpeta aún en la mano, dio un paso al frente. Alberto, el periodista se llama Marcos Delgado. Lleva 3 meses pidiendo una entrevista sobre la reestructuración de la fundación. Ahora quiere hablar de la mujer que el millonario ha alojado en su ático. Si sales ahora, va a tergiversarlo todo. Te conviene esperar a la junta de mañana. Pero Alberto ya se estaba poniendo la chaqueta. Si salgo ahora es precisamente porque no voy a esperar. Que escriba lo que quiera. La verdad no necesita ser defendida cuando se la enseñas antes de que otro la enmascare. Elena, que aún sostenía la fotografía contra el pecho como quien protege una reliquia, atinó a preguntar con un hilo de voz: «¿Quiere que me vaya?». La respuesta de Alberto fue instantánea y sin fisuras: «Usted no se mueve de aquí. Esto también le pertenece». Bajaron juntos al vestíbulo, no para esconderse, sino para mostrar que aquel edificio de cristal y acero era, por primera vez en años, algo más que un templo del dinero. Marcos Delgado aguardaba junto a la recepción, flanqueado por un fotógrafo al que había prometido una imagen que ilustrara la desigualdad de un magnate y una indigente. Pero al verlos aparecer a los tres, Alberto, Elena con Samuel en brazos y Ernesto detrás, el plan se tambaleó.
Elena no era la pordiosera que esperaba. Vestía aún su abrigo beige, pero su espalda estaba recta y su mirada no pedía compasión. Alberto se adelantó con la calma de quien no necesita alzar la voz. Sé lo que está buscando, Delgado. Y le voy a dar la historia completa, no el recorte que planea vender. Pero antes quiero preguntarle algo a usted. ¿Por qué se ha pasado 3 años investigando cada uno de mis movimientos? El periodista parpadeó. No esperaba la pregunta, y entonces, en el silencio tenso de aquel vestíbulo, soltó la frase que hasta ese momento había guardado en su cuaderno azul. Porque mi madre se llamaba Adela, y usted la dejó llorando en la acera hace 12 años, sin volver la vista atrás. El golpe fue tan certero que hasta el zumbido de la climatización pareció apagarse. Adela, la mujer del abrigo azul descolorido, la mujer que le había pedido ayuda a la salida de su oficina y a la que Alberto había despreciado justo antes de perder a Carmen. Marcos no era un reportero buscando audiencia, era un hijo que había convertido el dolor en una obsesión y que, después de 3 años siguiendo los pasos del magnate, había creído encontrar en Elena el escándalo perfecto para derrumbarlo. Alberto sintió que se le encogía el estómago. Entendió de repente que aquella historia nunca había sido suya en solitario. Era un triángulo cuyos 3 vértices acababan de tocarse. Elena, que lo escuchaba todo, dio un paso al frente y miró a Marcos con una mezcla de compasión y firmeza que él no esperaba. Tu madre no merecía ser olvidada, pero este hombre no es el mismo que la dejó en la acera. Y yo soy la prueba viva de que la esposa de Alberto siguió haciendo lo que él no hizo a tiempo. Y le extendió la fotografía de Carmen. Marcos tomó el portarretratos y reconoció a la voluntaria que su madre también había mencionado en una vieja carta. Una mujer de dulzura inolvidable que había hecho lo posible por ayudarlas después de aquel rechazo. Pero el orgullo y 3 años de rencor no se disuelven en un instante. Rompió la rigidez con una promesa. Mañana, en la Junta, publicaré un artículo con o sin su versión, y si la Fundación se resiente, créame que su Junta Directiva va a aprovecharlo para retirarle la confianza. Dio media vuelta y desapareció con la carpeta aún abierta. Ernesto se llevó la mano a la frente. Es justo lo que temíamos. La Junta tenía miedo de perder inversores con una noticia de este tipo, y ahora van a tener excusa para pedirte que des un paso atrás. Hay 3 miembros que llevan meses buscando un pretexto, y Delgado acaba de dárselo. Elena, con Samuel bostezando contra su hombro, preguntó en voz baja, ¿qué significa eso? Alberto respondió con gravedad pero sin alarma, que si mañana no logro convencer a mi propia empresa de que esta decisión no fue un capricho, podrían apartarme de la fundación que mi esposa soñó, y nosotros nos encontraríamos en la calle, todos. Pasaron aquella noche en vela. Alberto entregó a Elena una caja de documentos que Carmen había dejado antes de morir. Cartas de mujeres a las que había apoyado, informes de la fundación, fotografías de jornadas de acogida. En cada uno de aquellos papeles había un hilo invisible que conectaba a Elena con Adela y con tantas otras. Mientras repasaban los nombres, Elena recordó algo que había olvidado. La noche que Carmen le dio sopa y un cuento, también le había dicho que si algún día se encontraba sin salida, buscara la calle mayor y pidiera ayuda sin miedo, que allí siempre habría alguien. Esa frase, casi profética, le retumbó en el pecho. Se lo contó a Alberto, que tuvo que sentarse. Ella te habló como si supiera que este día llegaría. Esa madrugada, sin querer, Carmen se convirtió en el centro de todo, y de alguna manera la fundación, lejos de ser solo un escudo fiscal, era la última promesa de su esposa que él aún no había cumplido del todo. A la mañana siguiente, el edificio corporativo amaneció con las cortinas corridas y la sala de juntas dispuesta para el enfrentamiento. Los carrillos del ascensor sonaron como un tambor mientras Alberto subía, solo en apariencia, porque Elena y Samuel aguardaban en el piso de abajo, en la sala de descanso, con un sobre que contenía el testimonio escrito de la mujer que aquel ático había acogido. Cuando Alberto entró, los rostros de los 6 miembros del consejo eran un muro de hielo. La presidenta de la Junta, una mujer de 60 y pocos años con el cabello plateado y la ambigüedad más peligrosa, la de quien sonríe mientras te apuñala, abrió la sesión sin preámbulos.
Tenemos un problema reputacional que puede costarnos contratos en el extranjero, y tenemos el nombre de un periodista dispuesto a afirmar que utilizas la empresa para encubrir relaciones personales inapropiadas. ¿Cómo desmientes eso? La mirada de Alberto recorrió la mesa y aterrizó en la mujer que había abierto la sesión, dándoles algo más grande que un titular, dándoles la verdad del legado de mi esposa. El resto de la junta intercambió miradas. Ernesto, desde la esquina, sostuvo una pantalla encendida con el artículo que Marcos Delgado acababa de publicar. El titular no era el que temían, tampoco el que esperaban. La historia que el magnate no contó. 3 mujeres unidas por la misma calle Mayor. El periodista, después de leer la carta que Elena le había dejado en el buzón de madrugada, había reescrito su propio relato. En lugar de un escándalo, había contado cómo su madre, Adela, fue ignorada por el mismo hombre que luego alojó a Elena, y cómo la esposa de ese hombre, Carmen, había tendido un puente entre ambas vidas que el tiempo acababa de cerrar. Era una confesión en carne viva, donde el rencor cedía al asombro de un círculo que se cerraba, pero la junta aún no había visto el sobre que Alberto deslizó sobre la mesa. Dentro iba una carta firmada por Elena, otra por Marcos, y el testimonio de una doctora que había certificado que, sin la intervención de Alberto, Samuel habría sido hospitalizado por desnutrición en menos de 48 horas. La presidenta de la Junta tomó la carta de Elena, la leyó en silencio, y al llegar a la frase donde Carmen le habló a una niña de 9 años de que en la calle Mayor siempre habría alguien dispuesto a ayudar, su rostro se resquebrajó. Levantó la vista y dijo algo que ni el propio Alberto esperaba. Yo estuve en esa jornada de acogida. Yo vi a Carmen ese día, y si ella le prometió que esta calle no la abandonaría, esta junta no va a ser quien la contradiga. El hielo se rompió. Lo que siguió no fue una votación, fue una rendición colectiva a la certeza de que aquel hombre estaba cumpliendo la última voluntad de su esposa y que la fundación debía crecer, no encogerse. Alberto no celebró. Bajó las escaleras, no el ascensor, como quien necesita sentir cada peldaño para creer que el suelo bajo sus pies es real. Encontró a Elena en la sala de descanso, con Samuel dormido envuelto en su abrigo beige. Le tendió la mano y, por primera vez en muchos años, sus ojos se humedecieron. Carmen te trajo aquí, tú me trajiste de vuelta a ella, y ahora vamos a hacer lo que ella empezó. Ella apretó sus dedos y supo que aquel edificio ya no era el palacio de un hombre rico, era el hogar de una familia improbable. La calle Mayor, la terraza, el plato de comida, todo había sido el envoltorio de un milagro que aún no había terminado de escribirse. 3 meses después de aquella junta, la fundación que Carmen había soñado ya no era un apéndice de la fortuna de Alberto. Se había convertido en el centro de una red que acogía a madres solas, ofrecía formación laboral y mantenía abiertas las puertas de una casa de acogida en el mismo edificio que antes fue solo oficina. Elena ya no llevaba su abrigo beige, ahora vestía un sencillo chaquetón azul marino que le habían regalado al empezar como coordinadora de la nueva área de reinserción social. Samuel, que rozaba el año, gateaba entre los despachos y era recibido con sonrisas que olían a pan caliente. El milagro había dejado de ser un instante para transformarse en una rutina de ternura. La calle Mayor, aquella terraza donde todo empezó, había sido rebautizada en las conversaciones de vecinos como la esquina de las segundas oportunidades. Pero lo que nadie sabía era que la historia todavía guardaba un último giro, una pieza que, al encajar, cambiaría la forma en que todos recordarían aquel encuentro. Un martes por la mañana, mientras Elena organizaba los archivos de la fundación, encontró una pequeña llave escondida en el forro de la caja de documentos que Carmen había dejado. Era una llave antigua, con un cordón descolorido. Intrigada, preguntó a Alberto, que reconoció al instante. «Es la llave del armario que Carmen tenía en el desván de nuestra primera casa. Creí que lo había vaciado hace años». Subieron juntos, abrieron aquel armario que el tiempo había cubierto de polvo. Dentro encontraron un diario de tapas de cuero y entre sus páginas una carta con el nombre de Elena, escrito con la caligrafía inconfundible de Carmen. Alberto la tomó con manos temblorosas y leyó en voz alta: «Si algún día esta niña vuelve a necesitarme,
Hazle saber que nunca estuvo sola. Recé por ella cada noche desde aquella jornada de acogida. Si no estoy, sé tú mi respuesta. Elena rompió a llorar sin ruido. Carmen no solo la había recordado, la había convertido en su promesa. La voluntaria no había dejado cabos sueltos, solo semillas que necesitaban el tiempo exacto para germinar. Y el jardinero había sido Alberto, sin saberlo. Marcos Delgado, el periodista que buscó venganza y encontró redención, se convirtió en el biógrafo de aquella historia. Publicó un libro titulado La calle Mayor nunca cierra, que recogía el testimonio de las 3 mujeres cuyas vidas se entrelazaron sin que ellas mismas lo supieran. El libro, financiado por la Fundación, se repartió en hospitales, parroquias y centros de acogida. Adela, la madre de Marcos, asistió a la presentación en silla de ruedas y lágrimas silenciosas. Cuando Elena le ofreció la mano, la anciana solo dijo: «Usted es la respuesta que no me dieron a tiempo, y eso me basta». El rencor definitivamente había cicatrizado. El cambio de Alberto fue más silencioso, pero igual de profundo. Empezó a llegar tarde a las cenas de negocios porque se quedaba a merendar con Samuel. Aprendió a calentar biberones y a inventar cuentos. La noche del primer cumpleaños del niño, reunió a las voluntarias de la fundación y les pidió que no lo llamaran don Alberto. «Aquí soy solo Alberto, el que casi se olvida de vivir». No era una pose, era la sinceridad de un hombre al que una mujer arrodillada le había devuelto la vida. La soledad del ático se disolvió en un hogar ruidoso donde las risas infantiles tapaban el zumbido del ascensor. El detalle que sorprendió a todos llegó sin buscarlo. La doctora que había certificado la urgencia de Samuel resultó ser la hija de una